Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este Centro Cultural Elena Garro y al evento de presentación del libro Un ejercicio de reflexión, Elecciones 2018, Contribución a la democracia. Y vamos a dar inicio a este evento. Le voy a pedir a la magistrada Marta Leticia Mercado, magistrada electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que nos ayude con la conducción del evento. Por favor, magistrada. Daría el uso de la voz en un primer momento a Gerardo de Icaza. Bienvenido. Y me permitirá leer alguna semblanza curricular breve. Es maestro en Relaciones Internacionales y Comunicación. Ha sido profesor invitado en las universidades de Princeton, Georgetown. Cuenta con numerosas publicaciones académicas sobre democracia y sistemas electorales en distintos idiomas y actualmente es el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos. En su cargo, ha dirigido más de 50 misiones de observación electoral en más de 20 países y se ha desempeñado como secretario interino para el fortalecimiento de la democracia. Profesionalmente ha destacado en el Instituto Nacional Electoral como subdirector de normatividad en la coordinación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y coordinador del Comité Técnico de Especialistas para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Fue además secretario de Estudio y Cuenta y jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Doctor, por favor. Muchas gracias, magistrada. Quiero agradecer la gentil invitación de los autores, Pablo Trejo y Yuri Beltrán, de comentar este libro. Quiero saludar también a los integrantes de la mesa, además de los autores, a la doctora Flavia Friedenberg y al arquitecto Alejandro Silvetti. Primero, es un libro de una variedad de temas impresionantes, que no necesariamente están interrelacionados, debo decirlo, por lo cual creo que es insuficiente, y esa es mi primera crítica del libro. Pero es una insuficiencia buena, porque requiere de un segundo tomo, así que vayan preparándose los autores para eso. Habla desde temas como democracia interna de los partidos políticos y hace una serie de recomendaciones para la democratización de los vehículos de la democracia, muy positivas. Habla de las candidaturas independientes, desde no solo su gestación, sino a su aplicación práctica y las dificultades de esa aplicación práctica en una democracia que está conformada por los partidos para los partidos. Habla de los mecanismos de participación ciudadana, uno de los mecanismos de la democracia directa, que a mí, sinceramente, desde la perspectiva de la Organización de Estados Americanos, me preocupa de sobremanera. Pero como son una realidad, hay que perfeccionarlos, porque son totalmente imperfectos. Habla de un tema que yo, sinceramente, debo de decir, nunca había leído. Desde el punto de vista académico, quizá una falencia mía, espero que no lo sea, espero que sea una innovación del libro, que es el voto de la burocracia. Realmente me encantó tanto la conceptualización como el estudio y las conclusiones y la importancia del voto de la burocracia. Pues, habla de los delitos electorales y de la compra del voto. Algunas cosas, el autor es muy cuidadoso, porque si uno lee la frialdad del artículo, se espanta, pero lo maneja bien Alejandro Porte Petit en ese sentido. Habla del tema de corrupción y elecciones, y lo plantea desde una perspectiva del desencanto mismo y la participación en las elecciones, ¿no? Me parece un tema sumamente vigente. Por si no es suficiente,
no son suficientes estos comentarios para que compren y lean el libro, yo lo que les diría es, hay pocos libros en materia electoral que abordan tantos temas y en un solo texto uno se puede dar una fotografía, no solo mal llamado una reflexión sobre las elecciones de 2018, porque es algo mucho más que eso, porque pone en contexto el desarrollo de estos retos de 2018. Por si no fuera suficiente, hablaremos del tema que al maestro Yuri Beltrán y a mí nos gusta más, que es el voto en el extranjero. Y no solo plantea una serie de experiencias ya tan variadas a nivel estatal y a nivel federal que es realmente confuso, sino las grandes virtudes del sistema que ha tenido en la Ciudad de México y una serie de recomendaciones. Tienen la obligación de cuidar ese legado. Ese legado es parte del acervo de la democracia mexicana. Y creo que valdría mucho la pena que no aplaudan mi intervención, sino aplaudan la labor de estos institutos electorales locales. Muchas gracias. Seguiríamos ahora dándole el uso de la voz a la doctora Flavia y referiré rápidamente alguna semblanza, Flavia. Entiendo que me decías tú que cuánto tiempo, pues digo, el récord en teoría son 8 minutos, pero vamos siendo amigos y amistosos entre todos, finalmente. Leeré algo breve, muy breve de tu semblanza, Flavia. Es doctora y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Profesionalmente fue directora y subdirectora del Instituto Universitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Es directora académica del doctorado y del máster en estudios latinoamericanos. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, además de desempeñarse como editora, creadora y coordinadora de grupos de investigación para diversas academias, organismos nacionales e internacionales, y ha escrito y publicado más de 20 libros y como colaboradora con otros autores en más de 60 libros. Muchas gracias, Flavia, te cedo el uso de la voz. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de esta reflexión, de este ejercicio de reflexión. No tenía el gusto de conocer a Pablo, pero tenemos muchos amigos en común. Sí tengo el gusto de conocer al consejero Yuri, del cual me honra su amistad y me siento muy orgullosa por él y por los 11 autores y editores que han trabajado en este libro. Creo que cada vez que sale un libro es como un nacimiento, así que yo me siento muy honrada de poder estar presentándolo aquí, acompañada de todos ustedes y mis compañeros de mesa. Dicen que tengo 8 minutos y dijo Gerardo que yo tengo la tarea de hacer la descripción del libro. Bien, vamos a empezar. Mi lectura del libro, yo sí, como Gerardo, me lo leí, sobre todo porque uno de los autores es un gran amigo mío, el doctor Víctor Alarcón, y me tomó examen hace unos días respecto al contenido del capítulo y dije, chale, que esto se viene serio, así que vamos a empezar a ver muy bien. Y miren cómo me lo he leído, que hace unos minutos casi sufro un infarto porque hicieron una broma y yo dije, ¿y en qué parte del libro decía que estaban hablando mal de los tribunales y yo no me había enterado? Y entonces tuve que ir a preguntar porque sí me lo había leído y digo, en eso no está. Bueno, lo vamos a dejar ahí en suspenso. Saber si la magistrada tenía razón o yo tengo razón, a ver qué hablaban de los tribunales para que vayan a leer el libro. Yo les cuento que mi lectura de estos 11 capítulos, que son capítulos plurales, metodológicamente diversos, que tienen perspectivas muy distintas entre sí, me lleva a pensar en 3 aprendizajes, en 2 retos que creo que tenemos a partir de la reflexión teórica que presenta el libro y de la lectura de la experiencia de haber vivido para mí la primera gran elección mexicana. Yo nunca había tenido el gusto de tener
la experiencia de vivir una elección presidencial mexicana y estoy esperando que mi sabático coincida en la próxima elección porque creo que me lo voy a tomar libre, porque ha sido una experiencia sumamente interesante para aquellos que estudiamos la política. Les decía que yo, a partir de la discusión que presentan en el libro y del tamiz de pasarlo por la elección del 2018, encuentro como 3 grandes aprendizajes y 2 grandes retos. Mi primer aprendizaje, que a pesar de los agoreros y de todos los que hablaban que las cosas iban a salir mal, los actores políticos, entendidos en sentido amplio, partidos, autoridades electorales, jurisdiccionales y o administrativas, votantes y candidaturas independientes hicieron su tarea. Era la elección más grande de la historia, era la elección más importante, la próxima va a ser más importante que esta, van a ver, era la que se jugaban todo y, como dirían en Argentina, los pibes golearon. Y eso no es poca cosa. Piensen en cómo Easton describe un sistema político. Un día el régimen político convoca unas elecciones, convoca a los electores a votar, van los electores, eligen sus preferencias, los hacen en unas condiciones que garanticen cierta equidad. No digo que no haya malas prácticas, no digo que no haya algunas cositas que quizás sería bueno cambiar, pero en términos estructurales, en términos sistémicos, el sistema político responde a la demanda, consigue producir resultados y consigue producir resultados garantizando certeza de las reglas. Lo que Jaworski diría que es una condición necesaria para que haya una democracia. Hace muchos años, esto es un secreto, así que nadie lo vaya a contar, participé en una elección y perdí. Y les puedo asegurar que perder una elección es lo peor que te puede pasar en la vida. Si vos sos demócrata después de perder una elección, es que sos demócrata realmente. Porque cuando crees que tenés el mejor programa, tenés los mejores candidatos, tenés las mejores ideas, tenés el mejor programa y perdés y no te eligen, no consigues seducir al electorado, chichas. No es lindo. El sistema político mexicano hizo lo que tenía que hacer: generar las condiciones, generar el escenario. Estaban probando una reforma electoral que no era poca cosa, era una reforma electoral que tenía 74 nuevas funciones para las autoridades electorales nacionales, en un escenario de crispación, hay que decirlo, entre las propias autoridades electorales, en un modelo que algunos decían no es del todo nacional, es de un poco que quedó en un híbrido. Hicieron la tarea. Los capítulos que están en este libro van contando, como bien dice Gerardo, de manera fragmentada, quizás con diferentes perspectivas, quizás habría que haber cosido metodológicamente más los capítulos entre sí, pero van contando esta historia. Segundo aprendizaje, claro, ahora todos son Gardel porque ya pasó las elecciones, pero el segundo aprendizaje es que los actores aceptaron los resultados. Aprendieron algo que a mí me costó perdiendo una elección, que ser demócrata es aceptar perder, pero también aprendieron a ganar, o por lo menos hasta ahora aprendieron a ganar. El de aprender a ganar no es poca cosa, porque yo ahí tengo una discusión, y hoy en mi clase de política comparada discutíamos con mis alumnos, de que mucha gente entiende a la democracia como el sistema de las mayorías. Y a mí me gusta la idea de entender a la democracia como un sistema en donde las mayorías garantizan también los intereses de las minorías. Y entonces ahí creo que estamos en evaluación. Pero el aprendizaje es que los actores respetaron los resultados de las elecciones, que el sistema aprendió a usar nuevas reglas, que procesaron la incertidumbre de los resultados y que garantizaron competencia. El tercer aprendizaje es que el sistema de partidos era más fuerte de lo que los mexicanos dicen y era más débil de lo que la política comparada dice. Y ahí se proponen una serie de reformas y los capítulos plantean una serie de reformas. Y estas elecciones, donde los partidos, yo digo, eran fuertes ¿por qué? Porque compitieron, porque movilizaron, porque socializaron. Bueno, Víctor dice, pero ojo,
son indispensables para la democracia, pero también tienen que hacer alguna serie de reformas internas para mejorar sus dinámicas internas. Yo les digo, o el artículo de Contreras le dice, bueno, pero permitieron que las mujeres llegaran y aprobamos la paridad y probamos la paridad, y la paridad lo mostró, como el artículo de Contreras lo señala, probaron las candidaturas independientes, o sea que se hizo un sistema político más incluyente, es decir, que en ese sentido también mejoraron su aprendizaje y también lo permitieron los partidos. Son débiles porque frente al embate de una nueva coyuntura que le da esta elección, hay un riesgo de rehegemonización del sistema de partidos. Y como quiero seguir viviendo en México, y mi abogado aquí me dice que tengo que tener cuidado, aunque ahora tengo residencia permanente, y no me apliquen el 33, les voy a dejar pensando qué significa para el sistema de partidos mexicanos que volvamos a la rehegemonización del sistema político. Esta es una tarea no solo de los partidos en el gobierno, sino también de los partidos en la oposición. Tengo 2 retos y lo digo rápidamente porque me quedan 3 minutos. Primer reto, como lo dice el capítulo de Porte Petit, como lo dice el capítulo de Schoenfeld, como lo dice el capítulo, varios capítulos de los autores que están aquí, la democracia permite malas prácticas. Sí, pero como nos pasamos toda la vida no queriendo ver las cosas como son, le tenemos pánico al no y no decimos las cosas como son, simulamos que aquí no pasa nada. Hay malas prácticas, hay compra de voto, hay redes clientelares, hay estructuras de movilización clientelar, y ese capítulo que bien dice Gerardo, de la burocracia movilizando a electores que aunque no lo puede demostrar en este capítulo el autor, deja pistas para una agenda de investigación futura que debemos retomar. ¿En qué medida las burocracias? Claro, ese capítulo está más centrado en una discusión nacional. Yo iría a la discusión estatal subnacional. ¿En qué medida las burocracias estatales no son agentes de operación de los partidos políticos para movilizar electores? Pero deja la pista, deja la idea. El segundo gran reto, tranquilo Rafa, me voy a contener. El segundo gran reto es la nueva paradoja. La democracia permite que los electores elijan a personas que tienen comportamientos autoritarios. Es decir, que puede haber democracias sin demócratas. Me pasé 3 horas de la mañana de hoy discutiendo con mis estudiantes sobre esta premisa. No puedo abordarla ahora todo lo que me gustaría. Algunos autores en la política comparada le llaman a esto autoritarismos electorales, autoritarismo competitivos, pero sí es un proceso que se ha visto en América Latina. Personas que son electas a través de mecanismos democráticos, que son legitimadas por mecanismos democráticos, que una y otra vez legitiman de origen y de resultado a los gobernantes, pero que esos gobernantes vacían de república a la democracia. Puede haber democracias sin repúblicas. Y cuando tú tienes los resultados electorales de la elección del 1 de julio, como lo hemos mostrado en varias investigaciones, y en el próximo libro yo me pido un capítulo de comportamiento electoral, en la próxima edición, porque aquí nos faltan los datos duros de cómo ha sido la implantación territorial del voto. Cuando tú tienes una transformación tan significativa, no por las reformas electorales que históricamente ustedes hicieron, sino porque la ciudadanía se cansó y dijo basta, y le da un mandato nuevo a otro tipo de partido político, y cuando tienes esa legitimidad tan fuerte, la manera en que se ejerce el liderazgo es crucial. Piensen en Mandela o piensen en Trump. Son opciones de liderazgo distintas. Este libro nos ayuda a reflexionar y a mí me hizo pensar. Yo le voy a escribir una reseña a este libro porque creo que los colegas honran los libros y aquí mi amiga la va a publicar en Voz y Voto, así de que los invitamos luego de leer el libro, de leer la reseña y de leer Voz y Voto para que entre todos podamos honrar esta nueva publicación que les prometo les va a gustar y les va a hacer pensar sobre los retos que tenemos en la construcción de la democracia, no solo en México, sino también en América Latina. Muchísimas gracias. Sin más, seguiríamos ahora
con el arquitecto Alejandro Petit, si no tiene inconveniente, y haría alguna breve semblanza curricular. Alejandro Silvetti. Es licenciado en Diseño Arquitectónico y Urbano por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con una extensa trayectoria profesional y taurina. Se ha desempeñado como director comercial de TV Azteca, Michoacán, director comercial nacional de MBS Radio y actualmente se desempeña como director general PM Home Street. Además, es comentarista de Fórmula Radio, administrador y apoderado de otros toreros. Alejandro Silvetti, por favor. Gracias. Me da mucho gusto, buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, sobre todo para presentar este estudio que hicieron actores centrales que de una u otra forma participaron de la elección del año pasado. Cuando me invitó el doctor Trejo para participar, yo me pregunté por qué a mí, ¿no? Y les platico rápido una anécdota. En el año 94 estaba la feria de San Isidro en España y estaban prácticamente arreglados para torear Miguel Espinosa Armillita y Manolo Mejía en la feria, ¿no? Y finalmente no los contratan y me contratan a mí. Entonces llego a México y me entrevista Heriberto Murrieta y me dice: te colaste a la feria de San Isidro. Y es un asunto que nunca se lo he perdonado a mi compadre. Le digo: ¿cómo que me colé? Pues yo tenía méritos para haber entrado allí, ¿no? Pero la verdad, cuando en sí me colé fue aquí, porque pero luego ya me explicó Pablo, me dijo: no, es que la verdad es que este libro, pues desde luego que lo que ha dicho la doctora y el maestro son las partes técnicas, pero a mí me decía Pablo que lo quería sacar de los círculos, que son propiamente gente que está dedicada en el tema político y electoral, ¿no? Y está hecho pues para poderlo entender por cualquier ciudadano, y esa fue, yo creo que la primera sorpresa que me encontré en este ejercicio de reflexión, porque pues son muchos temas que se tratan de manera muy sencilla y además que te plantean pues preguntas que nos hacemos nosotros que nos sentimos ciudadanos normales, ¿no? No es que los políticos no sean normales, pero yo decía, pues realmente en esta elección nos sentimos nosotros representados por los partidos. O sea, de verdad promociona esta elección la participación de las mujeres en todos los casos. Esta percepción que hubo habla una parte de la posibilidad de que la burocracia hubiera votado en contra de los partidos que estaban en el gobierno, que es una cosa que tampoco te plantea siempre, ¿no? Pero son temas que se desarrollaron hábilmente, que están bien planteados, que están pues abordados por un sistema como si fuera de pláticas informales. Yo digo que pues todos podemos entender, ¿no? Desde luego hay cosas que no conocemos. Yo no sabía, por ejemplo, que el INE tiene una especie como de embajadas en el extranjero que cuestan un dineral y que sirven para que voten mexicanos, ¿no? Y dice, pues ¿cuánto costará eso y cuánto costarán esos votos? ¿Y será realmente interesante hacer un esfuerzo económico tan grande para esa participación? O al revés, qué bueno que lo hacen, porque de otra manera no habría forma en que un mexicano que vive fuera pudiera participar. Son cosas que a mí me sorprenden porque son nuevas, ¿no? Yo sinceramente no las conocía, ¿no? Y luego si te sales del tema económico y te metes realmente a la forma que estamos la gente acostumbrados en los medios y que desarrolló el INE para monitorear las elecciones, y te das cuenta que pasa igual que en los deportes, ¿no? Las instituciones se dedican a buscar que los deportistas no se dopen, que hagan exámenes, y aquí es igual, ¿no? Parece ser que el deportista que sabe, pues de todas maneras se dopa, y cuando se dan cuenta, pues los deportistas van 5 metros adelante de las autoridades que están buscando cómo comprobarles que están dopados, ¿no? Y aquí fue lo mismo, ¿no? Hablamos mucho del gasto, de los presupuestos, de los tiempos en los medios, de las campañas, de los candidatos, y sinceramente, pues te das cuenta que los partidos y los candidatos, pues lo único que están haciendo es
encontrar soluciones y formas de evadir esos propios controles, y que realmente tuvieron los tiempos que quisieron y cada quien se repartió con la cuchara como quiso, ¿no? Y luego habla de algo que siempre es conocido, pero que es una reflexión importantísima, que es esta parte que tiene que ver con la compra del voto, ¿no? El hecho de que haya gente que piense que un voto es mercancía, que la puedes cambiar, que la puedes vender, y que además terminas, si quieres, engañando al que te pagó, o al que te dio esa lana, o al que te dio el tinaco, lo que te hayan dado, porque sabes que de todas maneras te vas a meter a una casilla y puedes votar como tú quieras, y no necesariamente tienes que cumplir con el que te dio eso, que pues, no deja de ser más que una sociedad, ¿no? Creo además que mucho de lo que pasó aquí entre todos los candidatos tuvo que ver con una guerra muy sucia, y de muchos sacar trapos sucios y de decirse muchas cosas que finalmente creo que a nosotros como ciudadanos eso nos cansó mucho, nos hartó, nos dimos cuenta además de que salen tantas cosas y están todas como planeadas en una estrategia cochina y sin ningún valor, porque no nos daban realmente ningún beneficio, ¿no? Yo creo que es un libro que está pensado precisamente para que la ciudadanía lo lea. Sí creo que para mí fue entendible, creo que la propuesta es muy clara, ¿no? Y los textos pues, se pueden leer inclusive independientes, porque es como cuando haces un vino de muchas uvas, pues es un varietal, y este es un varietal de gente que habla de diferentes términos, de temas en sus términos y en sus formas, y que esta compilación lo que hace es valiosa, porque son cosas que nosotros como ciudadanos entendemos y parecen difíciles, pero en este libro se plantean de manera muy sencilla, ¿no? Te das cuenta además de que finalmente en México hemos crecido en la parte de las elecciones, con todo y esta parte de los votos comprados y todo lo que pasó y toda esta guerra sucia. Creo yo que como decía la doctora, sí hubo un reconocimiento de todo lo que pasó en la elección. Sí es un valor importantísimo que tengamos reglas del juego, que tengamos institutos que validen y que den fuerza y que den verdad a las cosas por las que sucedemos y por nosotros como mexicanos queremos, aunque como decía al principio no nos sintamos totalmente representados. Pero yo creo que sí es además un libro que te deja mucho que pensar de todo lo que nos falta a nosotros como mexicanos y al propio instituto para poder hacer una elección cada vez mejor, ¿no? Bienvenidos, de verdad, el trabajo que hicieron, me parece un trabajo estupendo, una cosa para mí totalmente de sorpresa y de novedad, y una felicitación no solamente a Yuri y al doctor Pablo, sino a todos los que participan en este libro. Muchas gracias. Y en virtud de que, a diferencia de los ponentes, nosotros tenemos menos tiempo que ellos, voy a ser muy concreto. Nos vamos a ir a una carrera rápida de la historia al futuro. ¿Cómo surge esto? Primero, intentando formar un equipo, que fue lo que conseguimos a final de cuentas. La prueba de ello son hoy nuestros magníficos presentadores y todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy, y los profesores y académicos de las diversas instituciones educativas que también se encuentran hoy con nosotros. Pero ese equipo tenía que amalgamarse, y como bien lo ha señalado Gerardo y lo señaló Flavia, evidentemente son temas que se pueden disfrutar por separado o los podemos conjuntar en el resultado final. Y les decía, este proceso de las elecciones, pues nos podemos remontar a hace 2019 años, en la Roma antigua, donde los parlamentarios decidieron aprobar una ley donde las personas que debían recursos tenían la posibilidad de pagar su deuda con su libertad. ¿Qué pasó? Se levantó el pueblo, se fueron al Monte Sacro, y en el Monte Sacro se atrincheraron. Los romanos, fuertotes, musculosos, que vemos en las películas, esos soldados no entraban al Monte Sacro porque tenían miedo. El Monte Sacro era una especie de panteón en ese tiempo. Y entonces yo digo que ahí se formó el primer barzón, donde todos los que debían dijeron, no, vamos, nos juntamos
Y aquí que nos saquen, a ver si pueden. ¿Qué pasó? Como era la fuerza trabajadora, rápidamente los parlamentarios entendieron que si no había trabajo, no había productos, si no había productos, no había dinero. Entonces tuvieron que entrar a una negociación. Y negociaron con la plebe, que eran los rebeldes, y la negociación fue, les vamos a dar la oportunidad de que tengan un parlamentario. Y entonces, hablando de las democracias, pues un parlamentario con las mayorías pues no sirve de gran cosa, ¿verdad? Pero fue tal la negociación y la presión que les dieron una facultad exclusiva a ese parlamentario, que fue la facultad del veto. Entonces, este parlamentario, si no estaba de acuerdo con las disposiciones, podía vetar las leyes que se propusieran. Y yo digo que fue el primer barzón exitoso que existió, porque se fue hasta el legislativo y ahí pudieron hacer sus contrapesos. ¿Por qué voy a esto? Este fue el pasado, hace 2019 años. Vamos al futuro. Hablábamos de una elección donde hubo cambios constitucionales, donde las reglas se modificaron, donde se hablaba ya de manera real del voto en el extranjero, de las candidaturas independientes y de muchos otros trabajos. Y esto no ha acabado. Decían hace rato, hay que hacer la segunda parte del libro. Yo creo que sí hay que hacerla, pero pensando en estos procesos de evolución permanente, esa mejora continua que se va teniendo, o bien esas aproximaciones sucesivas hacia lo que queremos llegar. ¿Y a quién le va a tocar ver cristalizados estos esfuerzos? Nada más ni nada menos que a más de 31 millones de mexicanas y mexicanos, que es el rango de edad que se tiene de los jóvenes de 15 a 29 años. Ese bono democrático del que tanto hablamos en nuestro país está en pleno esplendor. Y esos jóvenes son los que se tienen que encargar de construir este largo y tortuoso camino hacia una democracia representativa. Simple y sencillamente lo que hicimos con el equipo que nos acompañó es llamar la atención. Le decía yo a Yuri en son de broma, nosotros somos unos provocadores. Vamos a provocar y a ver qué reacción tenemos de esa provocación y cómo vamos poniendo una basecita para ir cimentando los cambios democráticos y sobre todo que se requieren en el país para generar una estabilidad institucional que se vea reflejada en beneficios para la población. Por eso nos atrevimos a hacer el libro, por eso estamos aquí hoy con ustedes y además nosotros nos da mucho gusto que ustedes hayan leído el libro y que puedan hacer los comentarios que nos hacen. Una cosa que no logro entender y con eso concluyo, cómo una persona que no le tiene temor a un astado de media tonelada se nos pone nerviosa en la presentación de un libro. A mí me pondría más nervioso estar enfrente de un toro de esas características, pero es muy valiosa su intervención porque lo que queremos demostrar en este ejercicio que seguimos haciendo es que todas las opiniones cuentan y sobre todo necesitamos tener una interlocución para poder desarrollar las cosas cada vez mejor. Por eso les agradecemos, les agradezco en lo personal a todas y a todos los que asistieron a la presentación del libro y los invito a que lo lean y a que sigamos provocando a la población para mejorar nuestras instituciones democráticas. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar acá. Esta es la historia de dos economistas que se reúnen. ¿Qué tal si hacemos un análisis de costo-beneficio de las elecciones? ¿Qué tal si ponderamos, todo el mundo sabe, México tiene un sistema electoral bastante costoso, ¿qué tal si ponderamos si el beneficio es suficiente a la luz de los costos? ¿De verdad? Nos vamos a poner a hacer las matemáticas, nadie nos va a leer, se va a volver aburridísimo. ¿Qué tal si mejor hacemos una cosa que sirva más? ¿Qué tal si logramos visibilizar el impacto de cada uno de los procesos, cada una de las actividades de una elección y logramos visibilizar
¿cuál es el impacto, el beneficio social de cada uno de esos costos? Y entonces el lector de cada uno de los libros podría ir diciendo, pues esto vale la pena tenerlo, esto la verdad sí nos sale sobrando y podríamos prescindir de él, en esto ya no hay que gastar, en esto sí. Y entonces eso fue más o menos la idea que le transmitimos a cada uno de los autores, de las autoras que participan en el libro. Trata de describirme cuál fue el beneficio de ese proceso que te encargué, que describieras, que analizaras, cuál es el beneficio social de ese proceso. Bueno, tenemos sobre delitos electorales, el de candidaturas independientes de vallados, democracia directa, observación electoral, justicia electoral por la magistrada Silva, el sistema de partidos que describe Víctor Alarcón, entre otros muchos procesos. El voto en el extranjero que preocupaba a Alejandro, ¿es costoso? ¿No es costoso? Y la única manera de resolver la interrogante de Alejandro es a la luz de los beneficios. ¿Nos logra acercar con una diáspora que está viviendo al norte del río Bravo o no? ¿Nos logra generar el símbolo? ¿Nos logra generar el sentido de pertenencia de esta comunidad que vive en el extranjero o no? Y entonces cada uno de los artículos de este libro pues intenta dar alguna luz sobre esos temas. Del voto en el extranjero es el único que me voy a permitir dar la conclusión. Mi punto de vista es vale la pena y mucho que se haga esa inversión porque nos está acercando a ese 10% de la población que vive fuera del país. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Vale la pena tener un sistema electoral tan sofisticado como el que tiene México? Aventuro algunas respuestas. Sí vale la pena porque a ese sistema tan sofisticado le debemos haber avanzado satisfactoriamente de un sistema de partido hegemónico a un sistema competitivo de manera pacífica, de manera ordenada. La transición mexicana se explica desde mi punto de vista por la inversión que este país hizo en un sistema electoral tan sofisticado, tan robusto, tan fuerte y sí, ciertamente un sistema costoso. Es un sistema que no solamente recoge todos los estándares internacionales que hay en la materia, es un sistema que en más de un sentido ha sido productor de buenas prácticas. Cuando uno lee los estudios de las agencias internacionales de buenas prácticas, muchas de ellas se recuperan del caso mexicano, se recuperan de las historias que en México se hicieron para generar confianza en el electorado, para generar una competencia más equitativa entre los partidos políticos. De suyo eso a mí me parece que uno diría, vale la pena. Tercera reflexión, vale la pena porque en democracia a veces se gana, a veces se pierde. El resultado de hoy no necesariamente es el resultado del futuro. Y ya tenemos nosotros la experiencia de una elección cerrada, de una elección casi empatada. Esas elecciones pueden volver a llegar y más vale que cuando lleguen esas elecciones cerradas y apretadas, estemos preparados con un sistema que logra poner de relieve que cada una de las actividades se hicieron con todo cuidado, con todo detalle. Y ahí eso me llevaría a lo que no responde el libro y que ya señalaron mis compañeros. ¿Vale la pena tener un sistema tan sofisticado en cada una de las entidades federativas? ¿Vale la pena tener 32 sistemas electorales tan robustos en cada una de las entidades federativas? Sí, contundente, sí, contundente. Sí, porque el pacto federal que hicimos partía de la idea de que cada una de las entidades federativas puede escoger por sí misma
a sus autoridades, a su gobernador, a su Congreso, y escoger por sí misma sus autoridades quiere decir también tener las instituciones adecuadas para procesar las preferencias políticas y convertirlas en gobiernos. Y entonces, pues, sí queremos que cada una de las entidades federativas tenga esa fuerza. Oiga, pero los gobernadores pueden cooptar a los institutos electorales y los van a jalar. Pues no hay evidencia de eso. Yo lo que veo que está ocurriendo es más bien alternancias en cada entidad federativa que se propone cambiar de partido en el gobierno. Entidad que se propone eso con el sentido de su voto, cambia de gobierno. Entidad federativa que se propone conservar al gobierno, conserva al partido que gobernaba antes. Y eso se puede ver a lo largo y ancho de este país. Claro que hay que protegerlas a las instituciones electorales. Hay que protegerlas de eso. ¿Qué tal que el gobernador las coopta? Pero hay que protegerlas de otras cosas también. ¿Qué tal que el Congreso los deja sin recursos? Ya ha habido otros institutos electorales que tuvieron que promover recursos de impugnación para defender sus presupuestos, porque una manera de comprometer la autonomía de un instituto electoral o de una autoridad electoral es dejarla sin recursos. Entonces, pues qué bueno que existe un sistema de medios de impugnación y que ese sistema de medios de impugnación permitió defender la autonomía de los institutos. Vale la pena porque mucho de lo mejor que ha pasado en el sistema electoral mexicano, de ese que sí habla este libro, del sistema nacional mexicano, mucho de lo que ha pasado en ese sistema, pocos lo saben, pero tuvo su origen en la arena local. Fue lo local lo que fue un terreno adecuado para el cultivo de buenas prácticas. Fue lo local lo que permitió que Coahuila o Jalisco incursionaran en la urna electrónica. Fue lo local lo que permitió que la Ciudad de México recientemente implementara un sistema de detección a partir de radiofrecuencia de los materiales que están en las urnas. Fue lo local lo que ha generado buenas prácticas también en voto en el extranjero, en materiales para personas con discapacidad, en educación cívica. Y todo eso, si no son competencias, de lo que se trata es de generar las mejores prácticas que le sirvan al país en su conjunto. Miren, el PNUD hizo hace algunos años un estudio sobre los sistemas electorales locales en Asia. Y lo que ellos encontraban es que los órganos electorales locales están mucho mejor equipados que los órganos nacionales para hacer ese tipo de experimentos, esos que generan buenas prácticas, porque están más cercanos a la gente, porque tienen la escala adecuada para hacer ensayo y error, una serie de cosas que también en Asia, como les cuento que pasó en México, pueden generarse a partir de lo local. Entonces, ¿qué creo yo que es lo que sigue? Pues uno, visibilizar todas las contribuciones que tiene el sistema electoral mexicano y entonces sí, con información completa, aventurarnos a ver qué le podemos bajar los costos, pero sin sacrificar ni un ápice, ni un poquito, sin quitarle ni un poquito a los grados de confianza, sofisticación, madurez, control que tienen las elecciones en México. Segundo, trasladar todo eso y asegurarnos que cada entidad federativa tenga el mejor sistema electoral posible en el marco de su entidad federativa. Oye, que esa entidad federativa se retrasó. Una voz diría, pues entonces hay que suprimir a los institutos electorales locales porque esa se suprimió. Yo llamo a lo contrario. Si una entidad federativa se retrasó, vamos a fortalecer el sistema en particular de esa entidad federativa. Y lo mejor es que la reforma del 2014 ya abre esa puerta de tratar de manera desigual a los desiguales. No tenemos que hacer cambios nuevos, ya tenemos esa posibilidad. Entonces, empecemos por fortalecer donde hay rezagos, apoyar donde hay buenas prácticas. En fin, pues yo dejaría ahí un ejercicio de reflexión. Muchas gracias a quienes me acompañaron en la mesa y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Antes de terminar, quisiera agradecer a un valiosísimo equipo
sin el cual no hubiera sido posible este libro, a Javier Lara, a Giovanni Hernández, a Karina Nieto y a Tere Gesell, que se encargó ni más ni menos de hacer un evento tan bonito como el que hoy tenemos. Es un evento de amigos, y por eso me da tanto gusto pasar mi martes en la noche acá con ustedes. Muchas gracias.